¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este 24 de noviembre del 2021 para poder comenzar con nuestro curso de teorías artísticas postmodernas en esta primera sesión. Entonces, rápidamente vamos a compartir nuestra pantalla. Vamos a ir a nuestro sitio de Bauhaus. Y como podemos observar, aquí está nuestro curso. Vamos a revisar lo que es la primera semana, que está programada del 15 al 21 de noviembre. Vamos a revisar el material y a poder explicar un poco las actividades y el foro. Entonces vamos a proceder, vamos a abrir esta primera lección que se titula Los precedentes de la posmodernidad. Esperamos a que cargue. Para que comencemos con este primer material. Como podemos observar en pantalla, aquí está esta primera portada, los precedentes de la posmodernidad. Y vamos a revisar cada una de estas teorías. Primero tenemos al estructuralismo, que el estructuralismo es un enfoque que surge con las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX. Y este enfoque pretende estudiar las estructuras que confieren significados dentro de una determinada cultura. Nosotros históricamente sabemos que los seres humanos vamos generando una serie de organizaciones de tipo social. Tenemos como ejemplo esta transición que hubo de los primeros asentamientos humanos que surgen a raíz del descubrimiento agricultor. De ahí pasamos de ser nómadas a sedentarios. Y esto daría paso a un proceso importante que daría camino al surgimiento de las primeras civilizaciones. Cuando ya se encuentra el concepto de civilización, es cuando comienzan a surgir estructuras importantes en la escala social. Aquí lo que pretende esta rama llamada estructuralismo, este enfoque, es precisamente que nosotros vayamos estudiando los significados de cómo se fueron configurando estas estructuras dentro de las organizaciones de las sociedades. Aquí también tenemos esta aportación. El estructuralismo es aplicado en los estudios de lingüística y antropología, que ya son dos ramas también de las ciencias sociales, que profundizan precisamente en estas estructuras, en estos conceptos, en lo que es el lenguaje, en lo que es la cultura, en lo que son los significados. Aquí podría entrar otra rama también que es la semiótica. Entonces, aquí tenemos esta primera aportación. Aquí tenemos a un primer personaje, él es Ferdinand de Saussure. Él tiene esta línea de vida, 1857-1913, lingüista suizo. Él es considerado padre de la lingüística estructural del siglo XX. Aquí están también los espacios donde también tuvo interacción, pudo desarrollar gran parte de su obra, que fue por un lado la Escuela de Ginebra, por el otro la Escuela Estructuralista. Y tiene una obra muy importante, muy popular en el ámbito de la semiótica, que se conoce como Curso de Lingüística General. Este fue publicado en 1916. Posteriormente, y vamos avanzando con esta presentación, tenemos a otro personaje importante. Él es Claude Lévi-Strauss. Esta línea de vida, 1908-2009. Él es antropólogo, filósofo y etnólogo francés. Él es quien en alguna medida construye las bases del enfoque estructuralista en las ciencias sociales, y eres fundador de una de las ramas de la antropología conocida como la antropología estructural, y también tiene una obra con este mismo nombre que fue publicada en 1958. Más adelante tenemos a Friedrich Nietzsche con su línea de vida, 1844-1900. Él fue filósofo, poeta, músico, filólogo alemán.
en el siglo XIX. También sabemos que es uno de los grandes referentes dentro de la filosofía moderna. Y aquí tenemos unas frases interesantes. La primera menciona que la sociedad occidental se encuentra en vías de caer en un profundo nihilismo. Digamos, el nihilismo es el concepto con el que contribuye Nietzsche a partir de la negación del todo, ¿no? Incluso de la propia figura de Dios. Y esta cuestión tiene que ser superada si no quiere ver su ocaso o su finalización, la propia humanidad. También menciona que repetidas frustraciones en la búsqueda de significado, o más precisamente la desvalorización de los valores supremos. Él tiene una obra también conocida como La genealogía de la moral. En este libro plantea que los códigos que van surgiendo desde las organizaciones sociales a través de sus cúpulas o de sus más altas jerarquías, hay épocas en donde se van tambaleando porque las prácticas sociales se van modificando de acuerdo al tiempo que se está viviendo. En alguna medida, esto provoca que nada dure para siempre, que las sociedades también tengan un proceso de evolución fluido y no, y no catártico en muchos sentidos. Entonces, también es una gran aportación. Aquí, bueno, pues fue agregado Friedrich Nietzsche. También está la figura de Martin Heidegger, su línea de vida, 1889-1976, filósofo alemán, y su gran concepto es la fenomenología, que es la exploración de la realidad y la exigencia de retornar a las mismas cosas. Él tiene una obra muy importante que se titula Ser y Tiempo, publicada en 1927. Esto da paso a que los seres humanos podamos hacer una profunda exploración de nuestra realidad, pero también a través de la consulta de las causas por las que se generan o por las que se originan los fenómenos sociales. Esto siempre va a ser muy importante y esto es lo que también nos puede explicar un poco cómo es que se van construyendo o cómo es que van existiendo o cómo es que se van modificando las estructuras sociales digamos, a lo largo del tiempo. Tenemos a la figura de Charles Baudelaire. Él tiene esta línea de vida, 1821-1867, poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. A él se le acredita haber acuñado el término modernidad, la modernite, para designar la experiencia fluctuante, efímera, ¿no? Una cuestión que no tiene mucha duración en la vida de las ciudades, sobre todo, de las metrópolis urbanas, y la responsabilidad que tiene el arte de capturar esa experiencia. Aquí ya entra también el elemento artístico, y él tiene un concepto o una cita importante, que es el de la concepción artística. Cuanto más cultiva un hombre las artes, menos lascivo y libertino se vuelve. Únicamente el bruto es bueno al copular. Y la copulación es el tirismo de las masas. Digamos que es aquello que en alguna medida en lo que se entretienen digamos, un gran número de personas, ¿no? al poder estructurar una sociedad. Copular significa en otro y el artista nunca emerge de sí mismo. Aquí es una cuestión en la que hay que voltear, hay que mirar hacia la experiencia artística para que también no solamente exista el ocio o que la propia humanidad o las personas estén ancladas, ¿no? En prácticas cotidianas que no ayudan a que las sensaciones y el pensamiento puedan evolucionar. Esta es una cuestión interesante. Sabemos que Baudelaire tiene unas obras bastante, por no decir, pues fue uno de los considerados de la poesía un poco negra, un poco caótica, pero en alguna medida todavía podemos ver que las estructuras sociales también parten de una esperanza, de un efecto esperanzador de la propia concepción humana.
en este caso. Tenemos aquí a la figura de Arthur Rimbaud, su línea de vida, 1854-1891. Él fue poeta francés, él se desarrolló en los ámbitos de la literatura y las artes modernas, también dentro del campo del arte surrealista. Él tiene un concepto el cual llama decadentismo, donde se manifiesta que el poeta debe hacerse evidente a través de un razonado desarreglo de los sentidos. En esta cuestión puede sonar un poco contradictorio, pero en alguna medida el decadentismo es cuando puedo estar en una condición que no se pueda considerar plena, y en muchos sentidos esto me ayuda a que yo empiece a tener estos momentos de inspiración que en alguna medida pues es lo que genera la obra artística. Se trata de registrar lo inefable, y para ello es precisa una alquimia verbal que, nacida de una alucinación de los sentidos, se exprese como alucinación de las palabras. Al hablar del fenómeno alucinación o del elemento alucinación, este puede ser inducido o este puede ser ya, digamos, puede darse de manera natural, de manera propia o, bueno, de manera a través de estimulantes. También está esta otra frase: esas invenciones verbales tendrán el poder de cambiar la vida. Donde precisamente hay momentos en la vida en los que tenemos que salirnos un poquito de la cordura para poder generar ese momento de inspiración y tener o poder tener la posibilidad de generar algo simbólico, ¿no? Con el arte. Entonces, aquí tenemos un concepto que se titula la educación como violencia simbólica. Aquí está el elemento de la cultura visual como un acontecimiento de la posmodernidad. Se puede definir de acuerdo al análisis de, aquí tenemos a otro personaje, Nicolás Mirzoeff, como la crisis provocada por la idea de modernidad vinculada a la genealogía de la vida cotidiana. Es decir, digamos, la modernidad, si hacemos una revisión histórica, surge desde, al menos la parte occidental, surge desde el corazón de la Ilustración, donde pues ahí también se van gestando conceptos como el de, o más bien filosofías como la positivista, donde la ciencia, la razón, el método comienzan a tomar forma para poder construir nuestro modelo de desarrollo. En este caso, ya entrado el siglo XX, el cuestionamiento al fenómeno de la modernidad comienza a tomar mucha fuerza. La vida cotidiana está enfrascada en una cuestión materialista, en donde pues todos tenemos que trabajar para tener nuestros bienes, nuestras posesiones, y también los modelos, digamos, de desarrollo, sobre todo en las ciudades, están en esta dinámica donde está el trabajo, donde está la economía, donde están los proyectos productivos, donde están las empresas y toda la dinámica que se va gestando dentro de la vida cotidiana, donde también es la acumulación por un lado y el consumo por el otro. En este caso, aquí esto se centra en el terreno de las imágenes, la producción de imágenes. También hay que recordar un poquito, si ustedes ya lo vieron en algún momento, el concepto de la industria cultural, donde elementos del propio modelo capitalista se van enfrascando ya en el desarrollo de la actividad artística. Esto se detalla muy bien desde la Escuela de Frankfurt. Entonces, esto también es importante. La violencia simbólica es un concepto que surge con Pierre Bourdieu, sociólogo francés. La violencia en donde, bueno, los seres humanos constantemente estamos atravesando situaciones de supervivencia, situaciones de codicia, y estas también son representadas simbólicamente a través de discursos, a través de imágenes, a través de símbolos, y esto se da en todos los terrenos de la actividad humana, sobre todo en la perspectiva o desde la perspectiva de la propia modernidad. Es interesante ir explorando todo esto.
Aquí tenemos otro concepto que es el del espectáculo. Hay una obra, y aquí la podemos ver en pantalla, la portada. Es una obra realizada, este discurso televisivo, espectáculo de la posmodernidad, de Jesús González Requena. Y bueno, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre las personas mediatizadas por las imágenes. Esto se dio mucho también con la aparición de los medios masivos de comunicación ya a una escala importante. Lo tuvimos, digamos, en esta transición del siglo XIX al siglo XX, lo tuvimos con la prensa. Pero de ahí ya fue surgiendo a mediados del siglo XX el fenómeno de la televisión. Y así fueron apareciendo otros medios, ¿no? Además de la prensa estaba la radio, por supuesto. Y después vino la televisión. Entonces, aquí ya existe una mediatización, no solamente de las imágenes, sino también de los discursos, de los mensajes, de muchas cuestiones que también juegan a favor del propio modelo de desarrollo o de la propia modernidad. Entonces aquí nos menciona que el espectáculo es el momento en el cual la mercancía alcanza la ocupación total de la vida social. Es decir, el consumo se va maximizando porque finalmente esta mediatización, este bombardeo mediático, el cual, bueno, pues se manifiesta a través de muchos elementos, es aquel que fomenta el consumo. Y el consumo es necesario porque finalmente si las personas consumen, el sistema o la propia modernidad se mantiene. Entonces es una cuestión muy interesante. Y también está el fenómeno del entretenimiento. Los seres humanos comienzan a generar también espacios de entretenimiento, más allá de lo que es la esfera de la actividad, del trabajo cotidiano, y también es ahí donde se encuentran espacios para poder vender y para que las personas puedan consumir. Y esto se da en múltiples ámbitos, ¿vale? Entonces también es interesante. Todo esto forma parte de las estructuras de la propia modernidad. Aquí se encuentra algo que se conoce como las bases de la espectacularización. Está este concepto de competitividad comercial, gestión de intereses económicos, sobre todo. Está el desarrollo y la convergencia tecnológica. Sabemos que esto es importante, el avance tecnológico para poder generar mejores canales de comunicación y de mediatización. Está el desarrollo de la cultura del ocio, lo que habíamos mencionado, la parte del entretenimiento, y van surgiendo varias formas para lograr este entretenimiento a través de los medios masivos de comunicación. Está la individualización de los usos sociales, de prácticas que anteriormente eran recurrentes, pero que ahora ya se van modificando. Podemos verlo actualmente con la utilización de dispositivos móviles, y a lo mejor generaciones anteriores lo que hacían era entretenerse con juegos presenciales, con otro tipo de dinámicas, pero esto va ocurriendo en, digamos, en cada época. Y en ese sentido, también está la expansión del consumo al ámbito de la cultura y la experiencia. La cultura se va generando también a través del consumo, y las experiencias que las personas van teniendo a raíz de este consumo es lo que va generando un determinado número de hábitos. Entonces es muy importante también considerar. Y está la compulsión inmersiva como rasgo de la cultura occidental. Acuérdense que el efecto de la compulsión viene desde los estudios de la psicología humana. Ustedes no sé si han escuchado hablar de los trastornos obsesivos compulsivos, algo que también puede generar la propia cultura a través de el consumo, a través del entretenimiento, a través de muchas prácticas que van generando estos hábitos, que también van generando obsesiones, compulsiones, etcétera, y otro tipo de herramientas, ¿no? Digo, de manifestaciones humanas. Entonces aquí están, ¿no?, los rasgos de la espectacularización. El primero es la fascinación. ¿Cómo lograr la fascinación? Esta parte en donde, bueno, pues tal contenido me va a enganchar. Está la ausencia de perspectiva temporal. El tiempo se pasa volando. La implicación emocional del espectador. Es decir, aquí, por ejemplo, la publicidad ocupa muchos de estos elementos para poder generar un interés en el consumidor y así poder vender alguna mercancía, producto o servicio.
está el desplazamiento del significado por la técnica de realización. Aquí, esto en el ámbito artístico también ha tenido ahí una dicotomía muy importante entre técnica, entre el significado de la propia manifestación artística. Está la simplicidad por un lado, el esquematismo por el otro, la teoría de la acción antidialógica. La cuestión dialógica es que yo dialogue con la persona que en algún momento yo considero una persona que pues está en igualdad de circunstancias. Es mi otro yo, mi, somos seres humanos, dialogamos para poder generar acuerdos, para poder construir en determinado momento algún tipo de proyecto, de acción, pero cuando ya no hay diálogo y solamente hay monólogos, entonces hay un efecto de imposición. Esto llega a ocurrir también en esta modernidad. Está la base experiencial, todo lo que es empírico, con base en la experiencia. Y las técnicas inmersivas, todo lo que te va, en alguna medida, va a estar generando una especie de, de efecto enganchador, algo que en alguna medida en la que los seres humanos vamos a estar inmersos en el propio modelo del desarrollo modernizador. Entonces, esto es muy importante porque finalmente las estructuras sociales también se van, y esto lo explica mucho, todos estos referentes que hemos visto, todos estos elementos van generando la estructura social que estamos viviendo, no solamente en la modernidad, sino también en la posmodernidad, que ya es una cuestión de negación, ¿no?, ante el propio modelo dominante, que es la modernidad. Entonces aquí, por ejemplo, están los artículos de consumo, hay varios elementos que también debemos considerar para poder generar una comprensión de las estructuras sociales. Está la obsesión por la búsqueda de la felicidad entendida como placer, el consumo es emotivo y felicitante, más es mejor, que ya es un culto a la acumulación, el consumo es inocuo, el consumo es racional, el optimismo exagerado acerca de los beneficios del consumo, que todo esto pues es parte de lo que hemos estado viviendo en las últimas décadas, sino es que prácticamente en la última centuria está un fin en sí mismo, daña la salud, el fenómeno de la decepción, malinterpretación de los fundamentos de la vida, más horas de trabajo para conseguir más ingresos y por ende para poder consumir. Está el tema que siempre ha estado en la mesa, ¿no?, el de la explotación por un lado y el de la autoexplotación por el otro. Esto ya es una cuestión de la posmodernidad. Y bueno, aquí tenemos otro elemento que es el neomarxismo. El neomarxismo es un conjunto de corrientes, pensamientos que se fueron generando en el siglo XX, que se remontan a los escritos de Karl Marx. Karl Marx fue uno de los mayores sociólogos del siglo XIX, y en este caso es un grupo que va generando una serie de reflexiones en varios campos, la parte psicológica, sociológica, cultural, artística. Entonces aquí en la imagen tenemos a la mayoría pertenecientes a la Escuela de Frankfurt. Y también está otro terreno del neomarxismo que fue usado frecuentemente para describir la oposición, ¿no? Algo que, una posición en contra a las desigualdades experimentadas por los países en vías de desarrollo dentro del modelo de la modernidad, ¿sale? El nuevo orden económico, el nuevo orden político, etcétera. Entonces fue una postura muy crítica, ¿no? Aquí es donde nace precisamente la teoría crítica, con estos neomarxistas dentro de la Escuela de Frankfurt, y también surgen otras corrientes posteriormente, como lo es el existencialismo, una corriente filosófica del siglo XX que sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Entonces, cada quien es constructor de su propio destino. Aquí no hay, digamos, una visión en donde ya todo esté escrito,
pero finalmente también es una reflexión crítica a las imposiciones que, por ejemplo, existían desde la religión, desde el propio espacio económico y político dominante. Y bueno, el concepto de fenomenología, que ya habíamos hablado un poquito de él con Heidegger, un movimiento filosófico fundado en estos primeros años del siglo XX, que plantea el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia. Y para eso hay que generar esa conciencia. El estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva, es decir, la fenomenología trata de contraatacar un poco al positivismo. Acuérdense que el positivismo nace desde la búsqueda de la objetividad a través de la evidencia, de la prueba, de la ciencia dura sobre todo. Y en este caso la fenomenología contempla los aspectos subjetivos de la actividad humana para poder generar mayor profundidad en las reflexiones que se hacen sobre los fenómenos. Entonces, esto es muy importante, todos estos referentes nos dan muchas pistas sobre cómo se van construyendo estas cuestiones filosóficas sobre la modernidad, para que después dé paso a la crítica, al aspecto crítico que va a ser la posmodernidad. Pero esto ya lo veremos en la siguiente sesión, estaremos ya ampliando mucho este terreno. Ahorita nada más es solo una, digamos, una concepción inicial, todo este conglomerado de conceptos, de autores, de explicaciones sobre la realidad, sobre todo en esta transición del siglo XIX al siglo XX, y ya estaremos avanzando más en este curso de teorías artísticas postmodernas. Rápidamente vamos a revisar la actividad número 1 en este curso. De acuerdo a lo visto en clase, es importante que reconozcamos dos elementos importantes. El primero, que ya conocemos los precedentes más significativos de la posmodernidad, sobre todo desde el terreno de lo que significa la modernidad, y pues ese es el elemento que se va cuestionando poco a poco. Tenemos en segundo término a los personajes más influyentes dentro de estos precedentes posmodernos, ya los mencionamos en esta sesión, y tomando en cuenta lo anterior, vamos a realizar las siguientes actividades. En primer lugar, vamos a leer el texto de apoyo que se encuentra en este momento en la plataforma. Se titula Teoría sociológica de la posmodernidad, de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fue un sociólogo polaco bastante reconocido, sobre todo ya en esta transición del siglo XX al XXI. Y posteriormente vamos a escribir y entregar un ensayo reflexivo, tanto de los puntos importantes como de los principales elementos de la lectura. Entonces, rápidamente vamos a revisar un poquito lo que es nuestra lectura. Aquí está, aquí la pueden encontrar. Teoría sociológica de la posmodernidad. Vamos a abrirla rápidamente para echarle un ojito. Son 23 páginas. Recomendamos que pues, vayan haciendo su lectura, vayan ahí haciendo apuntes. Y esto podemos, junto con el material que viene en la presentación, pues de ahí podemos obtener una buena reflexión en nuestro ensayo. Acuérdense, el formato de ensayo, preferentemente en estilo APA, si es que utilizan citas y referencias. Arial, Times New Roman número 12, doble interlineado, sangrías negritas en títulos y subtítulos, justificado el texto, háganlo bonito. Es muy importante que vayamos ya teniendo una formalidad, ¿no? Cuando presentamos nuestros escritos, nuestros artículos, nuestros ensayos, nuestras reflexiones, para que comencemos también a generar el hábito, ¿vale? Entonces, aquí está la lectura, bastante digerible, bueno. Acuérdense, si no hay conceptos o palabras que no entiendan, pueden buscarlas en internet. Ya contamos con esas herramientas, así que también la posmodernidad nos ha dado nuestras dádivas tecnológicas, pero hay que saberlas utilizar.
Y en este caso, vamos a lo que es el foro de esta semana número 1. Aquí se encuentra la pregunta del millón, ¿no? Así es como la llamamos. ¿Por qué es importante, conocer los precedentes de la posmodernidad para el análisis de las manifestaciones artísticas? Emite una opinión al respecto. Recomendamos que esta opinión puedan emitirla después de haber realizado la actividad, es decir, el ensayo reflexivo. Y con esto estamos ya cerrando nuestra primera semana. Vamos a dejar de compartir y aquí finalizamos este video. Estaremos pendientes para la explicación del material de nuestra semana número 2. Nos vemos y hasta la próxima.